Joe y Jan Pritchard acababan de mudarse al número 30 de East Drive junto a sus pequeños dos hijos, Philip, que por aquel entonces tenía 15 años, y Diane, que tenía 12. La vivienda que habían elegido se ubicaba en una de esas urbanizaciones de casas de ladrillo rojo que comenzaron a levantarse por toda Gran Bretaña durante los años posteriores a la guerra. Era el verano de 1966. La familia Pritchard llegaba a Pontefract, una tranquila localidad del condado de West Yorkshire, en el norte de Inglaterra. No eran famosos ni investigadores de lo paranormal y tampoco eran personas especialmente inclinadas a creer en fantasmas. Eran simplemente una familia trabajadora que buscaba construir una nueva vida. La casa tenía un pequeño jardín delantero, una entrada sencilla y un aspecto tan corriente que resultaba imposible distinguirla de las demás viviendas de la calle. Nadie podría sospechar que aquella construcción acabaría ocupando un lugar permanente en la historia de lo paranormal. No había nada en sus paredes, nada en sus ventanas ni en sus habitaciones que llamase la atención. Era una casa más, entre otras muchas, el tipo de lugar donde uno espera encontrar cenas familiares, discusiones cotidianas y fotografías de vacaciones colgadas en el salón. El agosto de 1966 fue especialmente cálido. Los vecinos recordaban que fue uno de esos veranos poco habituales para Inglaterra en los que el sol parecía haberse equivocado de país. Los niños jugaban en las calles, la gente conversaba en las puertas de sus casas y nada alteraba la rutina de aquel barrio tranquilo. Si alguien hubiera pasado por delante del número 30 de East Drive durante aquellos días, habría visto exactamente lo mismo que en cualquier otra vivienda de la zona. Una familia descargando muebles, colocando cortinas y tratando de convertir unas paredes desconocidas en un hogar. Los primeros días transcurrieron con absoluta normalidad. Los Pritchard terminaron de instalarse, colocaron los muebles, conocieron a algunos de sus vecinos y comenzaron a acostumbrarse a la rutina de un nuevo hogar. Nada parecía fuera de lugar, hasta un momento concreto, hasta la noche del 1 de septiembre de 1966. Aquel fin de semana, Joe y Jean habían salido de casa y Philip se había quedado acompañado únicamente por su abuela. La noche era tranquila y el verano todavía se resistía a marcharse. No había tormenta ni viento fuerte, no había ninguna circunstancia especial que pudiera llamar la atención. Pero entonces ocurrió algo extraño. Tanto Philip como su abuela sintieron una ráfaga de aire helado que recorrió la casa de manera repentina. No fue una sensación vaga ni de una corriente ligera. Ambos coincidieron en describir un frío intenso y repentino, impropio de una noche todavía cálida de finales de verano. Una sensación que duró apenas unos instantes, pero que fue lo bastante llamativa como para que los dos la recordaran durante años. Un instante después, la puerta principal de la casa comenzó a abrirse y cerrarse violentamente. Una vez, otra vez, luego otra y otra más. Los golpes resonaban por toda la vivienda, por lo que Philip y su abuela corrieron a comprobar qué estaba pasando, pero no encontraron a nadie, y cuando llegaron, la puerta había dejado de moverse. Aquella noche no hubo apariciones espectrales ni figuras encapuchadas. Tan solo era el principio. Una corriente de aire inexplicablemente fría y una puerta que había golpeado varias veces sin causa evidente. Aquello podría haber quedado en una simple anécdota, pero con el paso de las semanas comenzaron a producirse nuevos sucesos.
Antes de continuar, conviene recordar que lo que vamos a contar a partir de ahora no procede de una novela gótica victoriana ni del argumento de una película de terror. Son los hechos que la familia Pritchard afirmó haber vivido y que fueron recogidos por periodistas, policías, vecinos e investigadores que acudieron a la vivienda durante aquellos años. Eso no significa que todo ocurriera exactamente como se describió, ni que exista una explicación definitiva para cada episodio, pero sí que estamos ante un caso real que convirtió una modesta casa de Yorkshire en noticia nacional. Tras aquella primera noche, los incidentes comenzaron a repetirse con una frecuencia cada vez mayor. Al principio eran pequeñas anomalías, sucesos aislados, que podían explicarse como descuidos, coincidencias o como simples malentendidos. El problema fue que ese tipo de episodios comenzaron a acumularse. En una ocasión apareció un charco de agua en la cocina sin que nadie pudiera explicar de dónde había salido. La abuela de la familia resbaló sobre él y cayó al suelo, pero lo aterrador es que cuando Philip acudió a ayudarla, el agua había desaparecido. No se había secado, no había corrido hacia ningún desagüe, simplemente ya no estaba allí. Otras veces era un fino polvo blanco que parecía caer de ninguna parte y aparecía repartido por distintas habitaciones. En otras ocasiones eran objetos cotidianos que dejaban de estar donde alguien los había colocado para aparecer después en lugares inesperados. Al principio, lo que ocurría no se trataba de sucesos espectaculares, eran pequeñas alteraciones constantes de la vida diaria, eran el tipo de cosas que terminan desgastando los nervios. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer fotografías familiares completamente destrozadas. Algunas amanecían fuera de sus marcos y otras aparecían cortadas sin que nadie reconociese haberlas tocado. Mientras tanto, una pesada alacena de la cocina empezó a protagonizar episodios que los Pritchard describieron como especialmente aterradores. La alacena se balanceaba por sí sola de un lado a otro, moviéndose de una forma tan evidente que resultaba imposible que fuese algo natural. Los fenómenos no seguían ninguna lógica. Una madrugada, varias llaves cayeron por la chimenea como si alguien las hubiera arrojado desde arriba y más tarde fueron encontradas en la bolsa de la aspiradora. En otras ocasiones, la familia se despertaba para descubrir restos de té y café esparcidos por la cocina como si alguien hubiera estado rebuscando durante la noche mientras todos dormían. Cada incidente, considerado de forma aislada, podría parecer un hecho bastante curioso, pero nada más. El gran problema era la suma de todos ellos, porque mientras los vecinos seguían viviendo una existencia completamente normal al otro lado de las paredes, los Pritchard empezaban a sentir que algo estaba interfiriendo constantemente en su rutina. Dormían peor, permanecían en tensión, cualquier ruido los hacía sobresaltarse y cualquier objeto fuera de lugar se convertía en un gran motivo de preocupación. La familia dejó de comportarse como una familia que vive en una casa para empezar a comportarse como una familia que resiste dentro de una casa, esperando cada día a la próxima interrupción, al próximo golpe, al próximo episodio inexplicable que volvería a romper aquella normalidad que se había disipado por completo. A pesar de todo, hasta ese momento los sucesos de East Drive podían resultar perturbadores, pero seguían moviéndose en el terreno de los objetos desplazados, los ruidos extraños y las anomalías domésticas. Todo eso cambiaría cuando los fenómenos comenzaron a centrarse en una persona concreta, Diane Pritchard. Como ya dijimos, Diane tenía apenas 12 años. Era la hija menor de la familia y, según numerosos testimonios, fue también quien más sufrió las supuestas manifestaciones de la casa.
Durante los primeros meses los incidentes afectaron a toda la vivienda por igual, pero a medida que avanzaron las semanas, empezó a surgir un patrón que llamó la atención de todos. Cada vez más episodios tenían a Diane como protagonista. El fenómeno, fuese lo que fuese, había fijado su atención en ella, y desde entonces el caso dejó de consistir únicamente en golpes, objetos desplazados o fotografías rotas, para convertirse unas semanas después en un fenómeno que estaba atacando a una niña. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en la escalera. Diane cayó violentamente desde la parte superior hasta el rellano inferior, y la versión de los Pritchard fue siempre la misma, que la niña no había tropezado ni perdido el equilibrio, sino que algo la había empujado. La caída fue lo bastante seria como para quedar grabada en la memoria de todos los presentes. Pero aquello fue solo el principio, porque con el paso del tiempo comenzaron a producirse episodios que la familia describió como intentos de asfixia. Diane afirmaba sentir una presión intensa alrededor de su cuello, una sensación repentina que le impedía respirar con normalidad. Fueron muchas las ocasiones en las que sus padres acudían alarmados al escuchar sus gritos y se encontraban con marcas visibles en la zona del cuello. Y lo más interesante es que ellos no fueron los únicos en verlo. Algunos investigadores que visitaron la casa también fueron testigos de estos episodios. Con el tiempo aparecieron relatos que hablaban de arañazos, hematomas y señales que parecían surgir sin una explicación. Algunos testigos afirmaron haber presenciado cómo la joven era arrastrada de forma extraña dentro de la vivienda. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, las versiones fueron creciendo con los años. Algunos relatos posteriores hablaron de una marca con forma de cruz que habría aparecido en el cuerpo de Diane, un detalle que contribuyó aún más a alimentar la fama del caso y que todavía hoy aparece mencionado en numerosos libros y documentales. Fuera cual fuese la explicación, la situación alcanzó un punto completamente límite. Ya no se trataba de una familia que sufría ruidos extraños en mitad de la noche. Se trataba de una niña que estaba siendo atacada por una fuerza invisible, de unos padres aterrados que sostenían la misma versión y de un número creciente de personas que habían sido testigos de alguno de los incidentes. Los sucesos eran tan extraordinarios que la noticia comenzó a extenderse mucho más allá de Pontefract. Los periódicos nacionales empezaron a contar lo que estaba ocurriendo en el número 30 de Estrive. Los curiosos acudían al barrio simplemente para observar la casa desde el exterior y los investigadores paranormales llamaban a la puerta ofreciendo ayuda o buscando respuestas. Y mientras todo aquello sucedía, Diane seguía viviendo allí. Muchos se preguntarán por qué los Pritchard no abandonaron la vivienda. La respuesta es mucho menos misteriosa que el resto de la historia. La familia vivía en una casa de protección oficial y no disponía de recursos para marcharse sin más. Intentaron pasar temporadas fuera, buscar soluciones y convencer a las autoridades de que les permitieran un traslado, pero no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria. La fama de la casa crecía y la familia estaba atrapada en ella. El caso se convirtió en un fenómeno conocido en toda Gran Bretaña.
Al principio fueron simplemente los vecinos, porque, como suele ocurrir en cualquier comunidad pequeña, los rumores siempre circulan de puerta en puerta. Había quien aseguraba haber escuchado los golpes y quien contaba que había visto a miembros de la familia salir corriendo de la casa. La prensa local fue la primera en interesarse por el caso, pero los periódicos de otras regiones y finalmente los medios nacionales no tardaron en llegar. Los periodistas acudían para entrevistar a los Pritchards, hablar con los vecinos y tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. La policía también terminó implicándose. Los agentes acudieron en diversas ocasiones para comprobar denuncias relacionadas con los sucesos. No encontraron pruebas concluyentes de fraude ni tampoco una explicación clara para todo lo que la familia afirmaba estar viviendo, pero su presencia contribuyó a que el caso adquiriera más notoriedad. Ya no se trataba de una historia de fantasmas contada entre vecinos. Existían informes, declaraciones y visitas oficiales. Y tras la policía, llegaron los investigadores de lo paranormal. Algunos, miembros de sociedades dedicadas al estudio de fenómenos extraños, otros, autores, conferenciantes o entusiastas de lo sobrenatural, que veían en Pontefract una oportunidad de oro para observar un supuesto poltergeist en acción. Durante meses la vivienda recibió una auténtica peregrinación de personas armadas con cámaras, grabadoras, cuadernos de notas y todo tipo de instrumentos destinados a registrar cualquier anomalía. Mientras tanto, frente a la casa, seguían reuniéndose los curiosos. Muchas personas viajaban expresamente hasta Pontefract para contemplar el lugar del que hablaban los periódicos. Algunos esperaban ver algo extraordinario y otros simplemente querían comprobar que aquella casa existía realmente. La vivienda se convirtió en una atracción involuntaria en medio de un barrio residencial donde hasta entonces nunca había ocurrido nada fuera de lo común. La repercusión llegó a ser tan grande que incluso el alcalde de Pontefract visitó el lugar acompañado por miembros de su equipo y fotógrafos de prensa. Mientras todo eso sucedía, los Pritchards seguían intentando llevar una vida normal, pero era imposible. Su casa se había convertido en el escenario de una película de terror, en un lugar al que acudían periodistas, investigadores y curiosos. La familia vivía bajo una observación constante. De puertas para adentro les observaba aquello, fuese lo que fuese, que estaba provocando los incidentes, y de puertas para afuera les observaba ese número creciente de personas que esperaban impacientes para ser testigos del siguiente fenómeno. Pero hasta ese momento nadie había hablado todavía del monje negro. Los periódicos describían fenómenos extraños, los vecinos comentaban los incidentes, los investigadores discutían sobre la posibilidad de encontrarse ante un poltergeist, pero no existía ninguna figura encapuchada recorriendo los pasillos de la casa, ni ninguna antigua maldición asociada a aquel terreno. Todo eso aparecería después. A medida que el caso ganaba notoriedad, algunos investigadores comenzaron a buscar posibles antecedentes históricos que pudieran explicar lo que estaba ocurriendo. Era una reacción bastante habitual en aquella época. Cuando un fenómeno paranormal alcanzaba cierta fama, no tardaban en surgir personas dispuestas a rastrear el pasado del lugar en busca de tragedias olvidadas, crímenes antiguos o leyendas locales. Fue entonces cuando apareció la historia de un monje de la Orden de Cluny que habría vivido en la zona siglos atrás. Un monje que había cometido un crimen terrible, la violación y el asesinato de una joven.
El monje habría sido ejecutado por ello y enterrado en suelo no consagrado, lo que, según las creencias cristianas de la época, lo habría condenado a vagar eternamente sin encontrar el descanso. Pero lo cierto es que no existen pruebas históricas sólidas que confirmen todos los detalles de esta narración. A pesar de ello, la historia comenzó a circular con rapidez y pronto quedó unida al caso de Pontefract. Y con ella comenzaron a surgir testimonios aún más llamativos. Personas que afirmaban haber visto una figura oscura dentro de la vivienda. Una presencia alta, cubierta por una especie de hábito negro con una capucha. Otras personas aseguraban haber percibido una silueta inmóvil en ciertas habitaciones vacías o en el rellano de la escalera antes de desaparecer de forma repentina. Pero como ocurre en muchos casos de este tipo, llegados a este punto resulta difícil separar qué relatos proceden de testigos directos y cuáles fueron incorporándose con el paso de los años a medida que la historia se hacía más conocida. La imagen del monje terminó imponiéndose. El responsable de los fenómenos ya no era una fuerza invisible e indefinida. Tenía apariencia, tenía historia y también tenía un pasado. Pero, ¿de dónde había salido realmente? La historia del monje comenzó con Tom Cunniff, un investigador que visitó la vivienda y que afirmó haber identificado la presencia como la de ese antiguo monje cluniacense ejecutado siglos atrás, pero su identificación no procedía de documentos históricos descubiertos en archivos ni de excavaciones arqueológicas, procedía de las conclusiones a las que llegó el propio investigador durante sus pesquisas paranormales. Y aquí aparece un problema importante, porque cuando se intenta rastrear históricamente la existencia de ese supuesto monje asesino, la documentación es extremadamente débil. Pontefract posee una historia medieval muy rica. Allí existió el importante Pontefract Castle, hubo monasterios en la región y la localidad tuvo un papel relevante durante siglos. Sin embargo, los historiadores nunca han encontrado pruebas sólidas de que existiera ese monje concreto que la leyenda describe. La secuencia fue la siguiente. Primero ocurrieron los fenómenos, después el caso se hizo famoso, luego los investigadores buscaron una explicación y entonces apareció la historia del monje. Es ahí cuando el supuesto responsable recibe un nombre y una biografía. Por eso, algunos investigadores escépticos consideran que la leyenda del monje de Pontefract pudo ser simplemente una manera artificial de darle identidad a algo que hasta entonces era completamente abstracto. Y lo más curioso del caso es que la imagen del monje negro terminó siendo tan poderosa que acabó eclipsando a los propios fenómenos que intentaba explicar. Cuando hoy alguien habla del caso Pontefract, todo el mundo recuerda al monje negro, pero muy pocos recuerdan que durante buena parte de la historia no hubo ningún monje. Como ocurre con la mayoría de los grandes casos paranormales, las explicaciones propuestas han sido numerosas y casi 60 años después, ninguna ha conseguido imponerse. Algunos investigadores sostuvieron que todo pudo ser un fraude. Señalaron que muchos de los fenómenos dependían de testimonios personales y que en ocasiones resultaba difícil verificar exactamente qué había ocurrido. También se ha planteado la hipótesis de la sugestión, una familia sometida a meses de tensión, viviendo situaciones que no comprende y rodeada de rumores constantes, puede interpretar ciertos acontecimientos cotidianos de forma muy distinta a como lo haría en circunstancias normales. Y debe tenerse en cuenta que, a medida que la fama del caso aumentaba, la presión psicológica sobre los Pritchard también crecía. Algunos autores han sugerido además la existencia de conflictos familiares o problemas personales que pudieron influir en el desarrollo de los acontecimientos. No sería la primera vez que un entorno doméstico complicado termina mezclándose con creencias, temores y fenómenos difíciles de interpretar. Pero por supuesto, existe también la explicación que hizo famoso al caso, que realmente estuviese produciéndose algún tipo de fenómeno paranormal, un auténtico poltergeist o una presencia desconocida que actuaba por su propia cuenta
dentro de la casa. Ninguna hipótesis ha conseguido nunca cerrar el caso. Los años han pasado y muchos de los protagonistas de la historia ya no están entre nosotros, por lo que solo nos queda lo que les hemos contado. Con el paso de los años, la intensidad de los fenómenos fue disminuyendo, los episodios más violentos quedaron atrás y la atención mediática comenzó a desplazarse hacia otras historias. Los periodistas dejaron de acudir con la misma frecuencia, los vecinos recuperaron poco a poco su rutina y el número 30 de East Drive fue regresando a una apariencia de normalidad. Pero los Pritchard nunca cambiaron su versión de los hechos. Hasta el final de sus vidas sostuvieron que todo había ocurrido como habían contado. Joe y Jean continuaron viviendo en la misma casa durante décadas, algo que resulta difícil de comprender, pero que refleja hasta qué punto aquella casa formaba parte de sus vidas. Aprendieron a convivir con la fama del lugar y con las preguntas constantes de los periodistas, los investigadores y los curiosos. El monje negro de Pontefract empezó a aparecer en libros, documentales y programas de televisión dedicados a los grandes misterios del siglo XX. La historia terminó convirtiéndose en una referencia obligada dentro del mundo del misterio. Y en 2012, el caso llegó al cine con la película La posesión de Sally. Pero como suele ocurrir en Hollywood, algunos detalles fueron modificados para aumentar el dramatismo, aunque la historia seguía teniendo su origen en aquellos acontecimientos que comenzaron en el otoño de 1966. Lejos de desaparecer, el interés por la casa ha continuado creciendo con el paso del tiempo. En la actualidad se organizan visitas, investigaciones nocturnas y encuentros para aficionados a lo paranormal. Personas llegadas de distintos lugares siguen cruzando la puerta de la vivienda con la esperanza de encontrar respuestas o al menos de experimentar algo fuera de lo común. El número 30 de East Drive sigue en pie. La puerta es otra, los propietarios son otros y el barrio ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado en absoluto es la historia. Casi 60 años después de aquellos primeros sucesos, hay quienes ven en Pontefract uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia moderna. Otros, sin embargo, están convencidos de que detrás de todo aquello hubo algún tipo de engaño que nunca llegó a demostrarse. Pero nosotros lo único que podemos asegurar es que entre ambas posiciones permanece la casa, silenciosa y esperando. Los protagonistas desaparecieron hace mucho tiempo. Los periódicos que narraron aquellos acontecimientos amarillean en los archivos y muchos de los testigos ya no están aquí para contar lo que vieron. Pero nosotros siempre seguiremos preguntándonos qué ocurrió realmente dentro del número 30 de East Drive. Recuerden que la música del podcast la tienen disponible en mis perfiles de Spotify, en YouTube, Apple Music y en muchas otras plataformas. ¡Feliz viernes! Pero no se vayan aún, porque ahora tenemos a Francisco Javier Losada, experto en ufología y creador del podcast Ovnis Mundi, que viene para hablarnos de uno de los casos ovnis más clásicos y más impresionantes de la historia española, el caso Manises. De noviembre del año 1979. Son cerca de las 11 de la noche y el vuelo JK-297 de la compañía TAE acababa de abandonar Palma de Mallorca tras realizar una escala técnica. El Supercarabel continúa su ruta hacia lo que serían las Palmas de Gran Canaria y a bordo viajaban 109 pasajeros. Realmente la noche era tranquila y la visibilidad era bastante buena. Nada parecería indicar que en pocos minutos se activaría
una situación de alarma aérea que terminaría movilizando incluso a la Fuerza Aérea Española. Y es que, mientras el avión sobrevuela el Mediterráneo, la tripulación observa unas luces intensamente brillantes frente a lo que sería la aeronave. El comandante, Francisco Javier Lerdo de Tejada, y el resto de la cabina comenzarían a seguirlas con bastante atención, y es que las luces muestran tonalidades rojizas, blancas y verdosas. Al principio parecerían lejanas, pero poco a poco comienzan a acercarse al aparato. La situación empieza a ser preocupante con la tripulación. El comandante acaba contactando con los centros de control para preguntar si existe algún tráfico aéreo en esa zona. Y la respuesta, al final, es desconcertante. Ni los radares militares de Torrejón, ni el centro de control de Barcelona tendrían constancia de ningún aparato en aquella posición. Y los minutos siguientes aumentan todavía más lo que sería la tensión. Según el informe y las declaraciones posteriores, las luces parecían encontrarse en un rumbo de colisión con el aparato, con el avión del que estamos hablando. El comandante acabaría modificando la altitud, pero las luces parecían reproducir la maniobra. Y seguían allí, manteniendo la distancia, sin desaparecer. La situación se acaba volviendo cada vez más preocupante. La tripulación considera que existe un posible riesgo para la seguridad del vuelo con aquel objeto que bajaba, que subía, que se aproximaba a lo que era el Supercarabel, y finalmente acaban tomando la decisión excepcional, y era solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. Al final, hablaríamos de una maniobra extremadamente poco habitual para un vuelo comercial. Mientras el avión se aproxima a Valencia, las luces continúan siendo observadas. Según algunos testimonios recogidos posteriormente, personal del propio aeropuerto también aseguró haber visto fenómenos luminosos aquella noche. Algunos operadores afirmaron observar movimientos extraños cerca de la zona aeroportuaria. Ante todo lo que estaba sucediendo, el JK-297 tiene permiso para aterrizar finalmente en Manises sin ningún tipo de incidentes. Ahí sería donde los pasajeros acabarían desembarcando, pero lejos de terminar, el incidente acaba de entrar en una nueva fase, y es que la información llega rápidamente a lo que serían las autoridades militares. Si realmente existe un objeto desconocido operando en el espacio aéreo español, debe ser identificado, así que poco después se activa una misión de interceptación. Desde la base aérea de Los Llanos, en Albacete, acaba despegando un Mirage F1 del ala 14. El piloto en ese momento sería el capitán Fernando Cámara. Su misión consistiría en localizar las luces e identificarlas, y una vez en el aire, el piloto comienza a detectar luces intermitentes rojas, verdes y blancas. Al final intenta acercarse, pero los objetivos parecen alejarse constantemente. El Mirage acelera, realiza distintas maniobras y llega a alcanzar velocidades superiores al Mach 1, intentando aproximarse a aquello que observa delante de él. Sin embargo, nunca consigue una identificación clara. En algunos momentos las luces desaparecen, en otros reaparecen a gran distancia, y la persecución se acaba prolongando durante más de una hora. Y al final termina únicamente cuando el caza comienza a quedarse sin combustible y debe regresar a la base. Lo ocurrido
aquella noche provoca una enorme repercusión porque la prensa comienza a hablar del llamado caso Manises y durante años se convierte en uno de los expedientes más conocidos de la ufología española. Décadas después, el Ministerio de Defensa acabaría desclasificando la documentación oficial relacionada con el incidente en cuestión. Los informes acabaron revelando que las declaraciones de los pilotos, que las comunicaciones realizadas durante la emergencia, que las observaciones efectuadas desde tierra y que las conclusiones de los investigadores militares hablarían de cosas completamente diferentes, al menos en este informe. La desclasificación no resolvería completamente el misterio. De hecho, abrió nuevos debates. Una de las explicaciones más conocidas fue la propuesta años después por investigadores escépticos. Según esta hipótesis, las luces observadas por la tripulación podrían haber sido las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras en Cartagena. Las condiciones atmosféricas de aquella noche habrían favorecido una visibilidad excepcional y la combinación de distancia, inversión térmica y referencias luminosas podría haber provocado una interpretación errónea. También se planteó que algunas de las luces perseguidas posteriormente por el Mirage pudieran corresponder a estrellas, a planetas brillantes o a fenómenos atmosféricos, pero estas explicaciones nunca convencieron a todos, y especialmente porque los protagonistas del incidente continuaron defendiendo durante años que aquello que observaron no encajaba fácilmente con una explicación convencional. Ante todo esto, el propio Fernando Cámara acabó mostrando públicamente sus dudas respecto a algunas de las hipótesis oficiales planteadas posteriormente. Con el paso de las décadas siguieron apareciendo nuevos testimonios, trabajadores del aeropuerto, investigadores, aficionados que afirmaban haber visto luces aquella noche, y cada nueva declaración añadía más preguntas al caso, pero ninguna conseguía cerrarlo definitivamente. Así que hoy, más de 40 años después, el incidente de Manises continúa siendo considerado uno de los expedientes OVNI más importantes de España. Un caso documentado, investigado por pilotos civiles, analizado por militares y debatido durante generaciones. Las explicaciones oficiales, las versiones de los organismos involucrados, las hipótesis de la ufología, las teorías de la conspiración. Al final, cada parte cuenta su propia versión de la misma historia, pero en la mayoría de estos casos las dudas continúan permaneciendo y quizá sea precisamente ahí donde nace el verdadero misterio.